Santiago capítulo 4 y hoy le pedimos al Señor mucha agilidad porque vamos a buscar en varios pasajes bíblicos. Dios es tu provisión. Santiago capítulo 4, ¿lo tienen? Ok. Oremos. Señor, yo te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por la obra de los niños que tendremos hoy a las 5 de la tarde, entendiendo que tú eres nuestra Navidad, Señor Jesús. Colocamos, Padre Celestial, en consideración tuya este momento. Que seas tú, Padre Celestial, dando todo lo que nosotros requerimos en la mañana de hoy para poder entender tu palabra. En tu santo y único nombre. Amén y amén. Santiago capítulo 4 en el versículo 3 dice algo. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: pedís, ¿y qué dice la palabra? Y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Yo no sé si usted lea ese versículo bíblico con la misma preocupación que yo lo leo. El versículo bíblico implica varias cosas. Implica que el Señor nos da licencia para pedir, esta es una verdad. El versículo bíblico implica que el problema no es que Dios no te quiera dar. El problema es que nosotros estamos pidiendo mal. Son dos cosas diferentes. Yo no sé si fue hace 8 días que yo predicaba y yo le decía a la gente, muchas veces nosotros le oramos al Señor creyendo que Él no fuera capaz de solucionar nuestro problema. Porque somos cristianos de corta duración en la oración cuando de pedirle algo al Señor se trata. O sea, pedimos algo por 15 días y después ya nos fatigamos y el Señor nos respondió y nos cambiamos de camino, empezamos a pedir otro tipo de cosas. Pero el versículo dice que uno no recibe porque pide mal. Entonces, ¿qué es lo que nos toca aprender? No a tener oraciones muy elocuentes, no a tener oraciones con palabras muy bonitas. Lo que dice el versículo que nos toca aprender a hacer es aprender a pedir. La palabra del Señor dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no hará vuestro Padre Celestial con los que le pidan? Entonces mira que la palabra te da licencia para entender que Dios está dispuesto a darte. El problema es que nosotros no sabemos pedir las cosas. Por ahí se dice que lo importante de un favor no es pedirlo, sino saberlo pedir. ¿Sí o no? El problema no es que Dios no quiera darte. El problema es que nosotros estamos pidiendo mal. Vamos a ir a 2 textos compartidos en el Evangelio de Juan capítulo 14 y vamos a entrar al texto bíblico. Juan capítulo 14. Vamos a revisar primero las licencias bíblicas que nosotros tenemos para poder pedirle al Señor. Juan capítulo 14, en el versículo 13 y 14, dice de la siguiente manera: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice el Señor Jesús? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿yo qué? Lo haré. Dios mío. Hagamos una pregunta acá, iglesia. ¿Alguna vez o en alguna ocasión le hemos pedido algo al Señor y no ha pasado? Sí nos ha pasado, ¿cierto? O sea que el asunto, a todos nos ha pasado. Alguna vez le pedimos algo al Señor y no pasa. Y uno dice, wow, pero ¿qué pasa? Cuando yo me encuentro con mi realidad de pedirle cosas al Señor que no pasan, pero yo voy a la palabra del Señor y el Señor dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Algo estamos haciendo mal, iglesia. Juan capítulo 15, versículo 16. Vamos a revisar las licencias bíblicas que tenemos para poder pedirle al Señor. Y después entramos a 2 textos bíblicos. Juan 15, 16. La palabra del Señor dice: no me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué pasa? Él os lo dé. Iglesia, hay licencia de parte del Señor para poderle pedir. Leemos dos textos más. Juan capítulo 5. Porque nos toca entender entonces dónde está el problema. El problema no es que lo que le estemos pidiendo al Señor sea muy grande. El problema no es que estemos pidiendo por fuera de tiempo. El problema es que estamos pidiendo mal. Porque eso es lo que dice Santiago. Juan capítulo 5 versículo 30 dice algo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y Juan capítulo 6, versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes qué es lo que el Señor Jesús quiso que la gente entendiera? Que hay una relación entre lo que nosotros pedimos y la voluntad del Padre. El Señor Jesús todo lo que pudo hacer lo hizo porque estaba conectado ¿con quién? Con el Padre. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no hemos entendido eso. A mí me aterra Hebreos. No lo busque y yo se lo leo para que el tiempo nos rinda con las dos lecturas bíblicas que tenemos al final. Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Hebreos dice que el Señor Jesús se condujo en la tierra sin pecado alguno, porque Él siempre estaba haciendo la voluntad del Padre. De hecho, Él da dos elementos, que son lo que nosotros vemos o lo que nosotros oímos. Según yo veo o según yo juzgo, yo no me conduzco según eso, porque yo hago únicamente la voluntad del Padre. Lo que nos rodea, iglesia, puede sacarnos de cumplir la voluntad del Padre. Porque nosotros en ocasiones nos encontramos con cosas que son muy fuertes para nuestra vida, con cosas que generan tristeza, con cosas que generan depresión. Y el Señor Jesús no se guiaba por lo que Él sentía únicamente o por lo que Él veía. El Señor Jesús se guiaba ¿por qué? Por hacer la voluntad del Padre. Teniendo en cuenta esto, a nosotros nos toca revisar qué es la voluntad del Padre. Cuento algo. Siempre yo me he encontrado con muchas personas dentro de las congregaciones que te dicen, pastor, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Yo no sé si usted alguna vez se haya preguntado eso de usted mismo o le haya hecho una pregunta de esa índole a una persona. ¿Y cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Yo pienso que cuando la gente pregunta por la voluntad de Dios para su vida, la pregunta en sí está bien formulada porque es gente que quiere empezar a agradar al Señor. Pero la verdad es que la voluntad del Padre únicamente la sabe el Padre. La palabra del Señor dice que Él puede darnos a conocer el plan divino a través de su Espíritu. Dice porque el Espíritu nos va a revelar absolutamente todas las cosas. Iglesia, cuando las personas me preguntan, ¿yo cómo hago para saber la voluntad del Señor para mi vida? No es nada diferente que a cumplir lo que las Escrituras dicen. Mira qué es lo que pasa con la gente, porque hay una distorsión de cómo funciona el asunto de la voluntad. El Señor Jesús, ¿por qué cumplió toda la voluntad del Padre? Porque dijo lo que de Él, porque hizo lo que de Él estaba escrito en la Biblia. O sea que la voluntad del Padre no tiene que ver con nada diferente que a cumplir lo que la Biblia dice de nosotros. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo por debajo de la expectativa bíblica, y ese es el problema. Cuando usted y yo vivimos por debajo de la expectativa bíblica, vamos a tener problemas. Primera de Corintios 10:13, no lo busque, dice que Dios no te va a dar ninguna prueba que usted y yo podamos soportar. Pero muchas veces llega un problema y lo primero que nosotros decimos, ¿qué es? No puedo,
esto es demasiado para mí, ya estoy cansado. Pero la palabra dice que lo puedes soportar, pero estás declarando que no lo puedes soportar. ¿Sabes cuál es tu problema y mi problema? Que nosotros llevamos una vida cristiana, pero viviendo por debajo de la expectativa bíblica. Es la verdad. Muchas veces nosotros pensamos en las tentaciones que como seres humanos podemos tener. Y yo sigo pensando en lo que le pasó a Job. ¿Recuerdas? Damos este ejemplo y pasamos a meternos en la palabra. Mira, un día el diablo le dice a Dios que quiere tentar a Job. ¿Recuerdas la historia en el capítulo 1? ¿Y Dios qué le dijo al diablo? Que le hiciera. ¿Por qué Dios permite? A ver, esto parece un padre que es muy desalmado. Porque el diablo le dice, voy a hacer algo con él. Y Dios, como confiaba tanto en él, le dijo, hágale, no tengo problema. Iglesia, ¿no será que Dios confía mucho en nosotros, pero nosotros estamos viviendo por debajo de la expectativa bíblica? Estas son las preguntas que toca resolver. ¿No será que Dios confía demasiado en usted y en mí, pero nosotros estamos por debajo de esa confianza que Dios tiene? Vamos a leer lo del Señor Jesús acerca de la voluntad. Vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 19 y vamos a leer unos versículos únicamente. Porque hoy necesitamos entender qué es la voluntad del Señor para nuestra vida. Porque si no vamos a estar errantes día tras día. Juan capítulo 19. ¿Usted lo tiene? ¿Me dice amén? Juan capítulo 19, búsquelo. Juan capítulo 19. Para entender la voluntad del Padre vamos a entender esto. Vamos a leer esto. Juan 19, 24. Mira lo que dice. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino que echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue, ¿qué dice? Para que se cumpliese la escritura que dice. Entonces mira, cuando uno lee Juan capítulo 19, se da cuenta que lo que le estaba pasando al Señor Jesús, por más doloroso que fuera, porque era la muerte en la cruz, tenía que ver con una escritura que se estaba cumpliendo sobre la vida de él. Lee conmigo el versículo 28 del capítulo 19 de Juan, 4 versículos más adelante. La palabra del Señor dice, Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo el Señor Jesús que ya todo estaba consumado, dijo ¿para qué? Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces te das cuenta que no hay nada diferente cuando uno quiere acercarse a cumplir la voluntad del Señor que decir lo que la palabra del Señor dice de nosotros, que hacer lo que la palabra del Señor dice de nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces le clamamos al Señor por su voluntad, pero no estamos haciendo lo que la Biblia dice. Y el Señor Jesús dice en Hebreos, creo que es en el capítulo 4, que fue el único mortal que pisó tierra, que vivió y que no cometió pecado, y que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que la Biblia decía del Señor Jesús, Él lo cumplió. El problema es que nosotros no podemos gozar de la voluntad de Dios si no estamos cumpliendo su palabra, iglesia. Ese es el problema. Otro ejemplo, Juan 19, 36, bájate unos versículos más. Juan 19, 36 dice, porque estas cosas sucedieron ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y leemos un texto más, Juan 19, 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Solo en el capítulo 19 de Juan, la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo se condujo tan fielmente a lo que decía la ley que tenía que pasar con Él,
que por eso fue que él pudo cumplir toda la voluntad del Padre. Entonces, cuando usted revisa el asunto de la voluntad del Padre, usted se encuentra que Juan 19:4 tiene su referencia en el Salmo 22:18, donde dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, lo que pasó en Juan 19:24 ya estaba profetizado en el Salmo 22. Ya. Cuando usted lee Juan 28, que dice que el Señor Jesús tenía que decir en la cruz: tengo sed, en el Salmo 69:21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, lo que le pasó al Señor Jesús al momento de su muerte ya estaba profetizado años atrás en los Salmos. ¿Te das cuenta cómo funciona la Biblia, iglesia? Lo que pasa es que Dios dejó el plan para nuestra vida en la Biblia. Y nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios, pero no aplicando la Biblia. No es posible. Mira lo que dice. Cuando hablo en Juan 19:36, hablando de que nuestros huesos no son quebrantados, que es una gran promesa de sanidad para la iglesia. Si ustedes me escuchan, casi siempre yo digo: y tú prometiste que nuestros huesos no serían quebrantados por cuanto tú pagaste en la cruz del Calvario. Esa es una promesa de restauración de nuestra salud. Eso estaba profetizado en el Salmo 34:20, dice: y Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y recuerdas que al Señor Jesús le van a quebrar los pies, pero cuando van a quebrarle los pies ya dicen: ya está muerto. Y ahí es cuando traspasan su costado, que es lo que al final dice la palabra en Juan 19:37. Esa referencia está en Zacarías capítulo 12 versículo 10, donde dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. El Señor Jesús es ¿quién? El unigénito. Unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. Lo que iba a pasar con el Señor Jesús ya estaba profetizado en Zacarías. Iglesia, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros no nos hemos encargado, iglesia, de poder descubrir lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros. El problema es que nosotros no nos hemos encargado de estudiar bien las escrituras para saber Dios cómo quiere que usted y yo nos conduzcamos en la vida. ¿Sabes qué hablábamos esta mañana con el equipo de liderazgo? En el servicio que tenemos de 8 a 9 hay una predicación para líderes. Y nosotros casi siempre estamos acostumbrados a pedirle al Señor que nos ayude a través de un milagro. Pero muchas veces los milagros más grandes de Dios para poder llevar nuestra vida están en la Escritura. Usted no se imagina, iglesia, y yo lo digo a título personal, antes de hacer la lectura bíblica, cuántas veces después de que yo conocí del Señor, yo empiezo a leer la Biblia y al llegar al punto en que lágrimas salían de mis ojos, porque yo dije: Dios mío, aquí decía lo que yo podía hacer y no podía hacer. Pero yo, quizá por mi trabajo, porque yo antes era un futbolista, tenía una mentalidad y un estilo de vida. Cuando yo conozco de la palabra del Señor y empiezo a leer qué cosas le agradan y qué cosas no le agradan al Señor, llega un momento en que uno dice: wow, yo por qué no leí este librito antes. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona, iglesia? Muchas veces es porque nosotros no hemos entendido cómo funciona con Dios. Hay mucha gente que le dice a uno: pastor, ¿cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Tu voluntad es que las personas cumplan las escrituras. Si no es de esa manera, iglesia, no lo vamos a poder hacer. La voluntad del Padre es que como hijos cumplamos todo lo que la palabra dice que debemos hacer. Hay una trampa del diablo para no dejar que nosotros como hijos de Dios pidamos por su voluntad. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Aquí el asunto es propósito y voluntad. Hay una relación grande entre el plan que Dios tiene para tu vida y su voluntad.
Mateo capítulo 6. Usted conoce la historia. El título desde el 25 dice el afán y la ansiedad. Vamos a leer el del versículo 31 al 34 únicamente. Y te vas a dar cuenta que estás pidiendo y estás orando, pero estás pidiendo mal. No, del 31 al 34. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal o su propio afán. Seamos honestos, iglesia. Cuando usted y yo tenemos un problema económico, ¿pedimos espiritualidad o pedimos que Dios nos dé plata? Pedimos que Dios nos dé plata, ¿cierto? Pero ¿te das cuenta que eso va en contra de lo que la palabra dice? Mira cómo el diablo nos ha tenido a nosotros orando y no recibiendo las promesas de Dios porque lo estamos haciendo mal. Santiago dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Te das cuenta que el diablo tiene a la iglesia orando por la añadidura? Allí lo dice. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. ¿Qué son las demás cosas? La plata, el vestido, la comida. Y cuando usted tiene necesidad, usted empieza a pedir plata, vestido y comida. Usted nunca pide espiritualidad. Entonces, si usted no pide espiritualidad, no recibe lo material. Por eso Santiago dijo: ustedes piden y no reciben porque piden mal. ¿Te das cuenta que estamos descubriendo, iglesia? Que nosotros estamos orando por la añadidura. Tenemos un problema económico y no le decimos al Señor: dame sabiduría, no, le pedimos plata. Y no hay que orar por la añadidura, hay que orar por la espiritualidad. Pero mira que la oración sería muy chistosa, ¿cierto? Pastor, necesito pagar la cuota del banco. Orémosle al Señor: Padre Celestial, lléname de tu sabiduría. Es raro que cuando necesites plata pidas inteligencia. Es raro que cuando necesites comida, abrigo o vestido pidas entender las escrituras. Pero así funciona con Dios. ¿Sabes yo qué comprendí cuando entendí este texto? Yo dije: Señor, pues claro, nosotros llevamos años pidiendo mal. Llevamos años pidiendo la añadidura. ¿Recuerdas que un día que yo hice una predicación completa del capítulo 6 de Mateo, yo te expliqué el significado de añadidura? Lógicamente, mira, añadidura es algo añadido. Y el diccionario dice que la añadidura es algo que así esté o no esté, no afecta el curso y el desarrollo. Lo que es añadido es algo extra, es como un bono extra. Nosotros estamos pidiendo únicamente ese bono extra. Estamos pidiendo las cosas que de pronto no son ni necesarias. Porque un día Él los iba a mandar a predicar de 2 en 2. Y les dijo: no lleven ni bolsa, ni alforja, ni túnica de repuesto. Y lo que necesiten por el camino se les va a dar. ¿Qué pasa? El Señor Jesús a ellos, a los discípulos, siempre les enseñó a pedir primero lo espiritual. Lo que pasa es que nosotros no estamos pidiendo primero lo espiritual. Nosotros estamos pidiendo lo material para solucionar lo material. Perdón, iglesia, bíblicamente tus problemas materiales se resuelven espiritualmente, no se resuelven materialmente. Tus problemas materiales se resuelven de manera espiritual. Tus problemas materiales no se resuelven de manera material. Y el diablo tiene a la iglesia embobada en un círculo vicioso. Porque usted necesita plata, pide plata. Usted necesita comida, pide comida. Y Mateo 6:33 dice: busquen o pidan primero ¿qué? Lo espiritual. Hay que dedicarnos primero al reino y las otras cosas van a fluir, iglesia. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas de Dios fluyan en nuestra vida sin ocuparnos de lo espiritual, sin ocuparnos del reino. Y no funciona de esa manera.
hay que ocuparse primero del reino. Y cuando usted y yo nos ocupamos del reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Eso era la introducción, vamos a predicar. Ay, Dios mío. Busque primer libro de Reyes, capítulo 3. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Cuando usted y yo nos encargamos de lo espiritual, Dios pone lo material. Iglesia, lo material no se resuelve pidiendo cosas materiales. Lo material se resuelve pidiendo cosas espirituales. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3 en adelante. La palabra del Señor dice: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. El versículo 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que te dé. Iglesia, detenga un momento la lectura. Seamos honestos en esta parte, hermanos. A mí esas preguntas me dan mucho temor, porque nosotros muchas veces no estamos preparados para darle una respuesta a Dios. Vamos a ver cómo termina la historia de Salomón, pero la pregunta yo se las hago a ustedes antes de seguir leyendo. Si Dios en su soberanía se te aparece y te dice: pide lo que quieras que yo te dé, no me vaya a responder, téngalo en su cabeza. ¿Qué le pediríamos nosotros al Señor? ¿Le pediríamos algo espiritual o material? Pues ustedes, como de pronto se saben la historia, dicen: ay no, pastor, material. Y como ya les prediqué de Mateo 6:33, dicen: no, pastor, primero lo espiritual, porque lo espiritual trae consigo lo material. Ay, tan bonito. Seamos honestos. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de que Dios se nos apareciera y nos dijera: pida lo que quiera, hermano, la mayoría de nosotros pediría cosas materiales. Es la verdad. O sea, el que no tiene casa pide una casa. El que no tiene carro pide un carro. El que tiene un quebranto de salud pide un quebranto de salud. Hermano, uno pide cosas materiales. Pónganse a analizar una cosa, iglesia. ¿Qué porcentaje de la oración que usted le hace a Dios tiene que ver con lo espiritual? ¿Y qué porcentaje tiene que ver con lo material? Y se va a dar cuenta que al final usted va a decir: estoy pidiendo la añadidura. Póngase a pensar. Póngase a pensar. Mira lo que pasa. Versículo 5 del capítulo 3 del primer libro de Reyes. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú que me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su
multitud. Dad pues, esta es la respuesta, dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Déjelo hasta ahí. Entonces Salomón le pide ciencia, ¿no? Salomón le pide sabiduría. Esta es una época de guerra, hermano. Yo quiero que usted me entienda algo. Aquí hay dos principios bíblicos y los vamos a entender hoy. Y si usted entiende eso hoy, vamos a hacer un ejercicio al final y usted lo va a hacer de buena manera. Aquí hay dos principios bíblicos. Nosotros casi siempre estamos pidiendo la necesidad próxima. Y en la vida cristiana no siempre se pide la necesidad próxima. Porque muchas veces la necesidad próxima o lo que viene es lo menos importante. Nosotros tenemos un problema de una índole y pedimos eso. Muchas veces la solución no es eso. Nosotros no estamos acostumbrados a pedir de la manera muchas veces que a Dios le gusta para poder pedir. Uno muchas veces no entiende cómo funciona con Dios. Mira lo que pasa. Después de que él le dice, dame sabiduría, en el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, mira la respuesta, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti ni muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus adversarios, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y el versículo 13, ¿sabes qué dice? Y aún también he dado las cosas, dígalo fuerte, y aún así he dado las cosas que ¿qué? Ay, ay, ay. Dios, ¿qué le dio a Salomón? Las cosas que Salomón no pidió. ¿Te das cuenta por qué Mateo 6:33 dice que es añadidura? Y dice, te he dado las cosas que no pediste. ¿Y cuáles son las cosas que no pidió? Riquezas y gloria. Entonces dice, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú todos los días o en todos tus días. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que Salomón se encargó de pedir un asunto espiritual. Y después de que usted esté bien espiritualmente con Dios, Dios le da la parte material. ¿Es bíblico o no es bíblico? Salomón pidió una cosa espiritual, sabiduría. ¿Dios le dio sabiduría y palabra de ciencia para gobernar el pueblo? Sí, claro que se la dio. Pero le dio riquezas y gloria. Ese riquezas y gloria, o riquezas y honra, es poderío y autoridad. O sea, le dio la característica de ser un hombre de renombre, de tener un nombre marcado, que la gente le respetara, que tenía poder, que gobernaba bien, que mandaba bien y tenía muchas riquezas. Iglesia, ¿por qué funciona de esta manera con Dios? Porque Dios no está interesado únicamente, iglesia, en solucionarte tus problemas o tus necesidades. Dios, por encima de eso, está interesado en salvarte y que tengas la vida eterna. Lo que pasa es que no hemos entendido cómo funciona con Dios. Cuando yo leo la historia, hermanos, no vamos a dedicarnos mucho a la historia en varios aspectos, dediquémonos nada más en uno. Dios le dice, por cuanto pediste sabiduría, te voy a dar sabiduría y ciencia, y también te voy a dar lo que no pediste. Porque nosotros tenemos la convicción que lo que usted no le pida al Señor, Dios no se lo da. ¿Sí o no? Porque a nosotros nos gusta, entendemos por la palabra que a Dios le gusta que usted y yo le pidamos. Eso es una verdad bíblica.
Pero nosotros muchas veces pedimos por un montón de cosas porque creemos que lo que yo no le mencione a Dios, Él no me lo da. La palabra del Señor dice: antes de que salga la palabra de tu boca, Él ya sabe de qué cosas tenéis necesidad. El problema no es hacer una lista de 50,000 cosas, porque si yo menciono una cosa menos de 50,000, Él no me la da. No, bíblicamente no es adecuado pensarlo así, porque bíblicamente está comprobado que cuando usted y yo nos encargamos de la parte espiritual, Dios hace fluir la parte material. Lo que pasa es que nosotros estamos pidiendo únicamente lo material. Iglesia, vea, yo esta mañana estaba en la oficina haciendo un devocional y yo tuve que pedirle perdón al Señor. Esa pregunta que yo les hice ahora, yo ya me la hice y ya la respondí. Y la verdad no me fue tan bien que digamos. Del porcentaje que yo hago en mis oraciones al Señor, ¿cuánto tiene que ver con lo espiritual y cuánto tiene que ver con lo material? Y cuando usted y yo nos ponemos a hacer eso, a Dios le estamos pidiendo solo cosas materiales. Cuando Dios está más complacido y gustoso en darte las cosas espirituales. Entonces puede sonar muy extraño, pero si usted necesita plata, pida espiritualidad. Si usted tiene un problema en su familia, en su casa, en su empresa, donde sea, pida espiritualidad. Salomón le dice: ¿quién puede gobernar este pueblo si no es con tu sabiduría? Por tanto, dame sabiduría. Hermanos, ¿no te ha pasado que muchas veces nosotros estamos pidiendo lo que Dios en la Biblia ya garantizó? Por eso a Salomón no se le apareció 2 veces, se le apareció una sola vez. Bíblicamente, Salomón iba a heredar por Abraham. Él, desde que llamó a Abraham, le prometió que toda su descendencia iba a tener bendición y prosperidad. Entonces yo creo que Salomón, uno que después se equivoca mucho, es inteligente y dice: ¿yo para qué pido lo que ya por herencia me corresponde? Pidamos otra cosa. Y en el Nuevo Testamento dice que usted y yo somos herencia de Abraham. Esa cobertura viene para nosotros también. ¿No será que la iglesia de pronto está pidiendo cosas que por herencia ya le corresponden? Pastor, no hay que pedirlas entonces. No, si quiere pídalas, pero entienda espiritualmente lo que yo le digo. ¿No será que usted y yo estamos pidiendo lo que Dios ya juró aún por su propio nombre que le iba a dar? Y nos estamos descuidando por andar cuidando únicamente lo material, estamos descuidando la parte espiritual. Hay cosas que Dios pone en tu vida, e incluso, perdón iglesia, sin necesidad de que nosotros se las pidamos. Hay cosas que Dios pone en nuestra vida sin que usted y yo le pidamos, pero cuando estamos encargados de la parte espiritual. Salomón se encarga de pedirle una cosa no material, una cosa espiritual, y Dios le dice: por cuanto me has pedido eso, o sea, por cuanto te has dedicado más a la parte espiritual, te voy a dar incluso lo que no me pediste. ¿Y qué fue lo que no le pidió? Riquezas y honra, o riquezas y gloria, dice la palabra del Señor. Iglesia, ¿no será que lo que nos toca hacer es dedicarnos más a la parte espiritual? Iglesia, a mí eso me arruga el corazón. Y si el mío está arrugado, imagínense cómo está el de Dios. ¿No será que nosotros estamos durante la mayor parte del día siendo manipulados por este mundo de consumismo, pidiendo únicamente cosas materiales, cuando Dios quiere que nosotros le tengamos a Él? Es que las cosas materiales fluyen cuando usted y yo estamos bien con Dios. Iglesia, es la verdad. Yo cuántas veces no les he dado el ejemplo de la nación de Israel cuando sale presa de Egipto. Esa gente salió sin nada material. Las mujeres salieron con mucho dinero, porque en el capítulo 3 dice que despojaron a todas sus patronas. Y despojad a Egipto. Ok. Pero cuando un día ellos quisieron comer carne en el desierto, Dios envió codornices. Cuando un día querían agua, de una peña brotó. Cuando hacía mucho sol, les puso una columna de nube. Cuando hizo mucho frío, les puso una columna de fuego.
durante todos los días, por 40 años, les dio maná. ¿Eso qué tiene que ver? Esas son partes físicas o materiales. Pero ellos se encargaban era de la parte espiritual. ¿Sabes qué es lo que pasa, iglesia? Que nosotros la verdad nos dejamos llevar mucho por el mundo de consumo. Y no nos estamos ocupando de la parte espiritual. Y la parte espiritual es lo que Dios requiere. La palabra del Señor dice que sus palabras son espíritu. O sea, si usted no es espíritu, iglesia, si usted no es espiritual, no puede entender lo que Dios dice en la palabra. Y muchas veces uno dice, pero es que yo muchas veces no entiendo. Hermano, si no estás conectado no vas a entender, porque este no es un libro normal. Esto es la mente de Dios escrita. Y dice la palabra, ¿y quién conoció lo que hay en la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Si usted y yo no somos personas espirituales, no vamos a poder entender lo que Dios dijo para nosotros. Israel y Jorge, ayúdenme con algo, por favor. Tomen esos papeles que están allá y entréguenle un papel a cada persona, con los esferos, lógicamente. Pero muy rápido, muchachos, que el tiempo nos alcance. Entregue un papel a cada persona, y Jorge entrega. Los que tienen esfero no pidan esfero porque quizá no nos alcanza. No, Jorge, sacalo vos y se lo entregás para que el asunto nos rinda. Dale. Porque la palabra toca aplicarla, ¿no? La palabra en acción. Ay, Dios mío, si nosotros entendiéramos. Y le dijo Dios: porque has pedido esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste o requeriste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Iglesia, Dios es tan bueno con su iglesia que Dios da muchas veces las cosas que nosotros no pedimos. Dame piano, Jorge, por favor. Y también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú entre todos los días. ¿Sabes qué ejercicio vamos a hacer, iglesia? El pastor va a orar, pero hoy es un día donde vamos a dejar de lado todo lo material. Hoy es un día donde vamos a ocuparnos de la parte espiritual nuestra. Y va a ser raro que después de la oración yo le diga: escriba en ese papel cosas que usted le pide al Señor. Y va a ser raro, ¿por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a pedir muchas cosas materiales. Y nosotros acabamos de ser instruidos por la palabra, iglesia, en ocuparnos primero de lo espiritual. Nosotros muchas veces estamos mal espiritualmente, pero tenemos peticiones delante del Señor. Y Dios, hasta que no arregle la parte espiritual, no te da lo material. Porque dice que un propósito de Él es ir acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra dice que Él quiere acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y nosotros todo lo que le pedimos al Señor es material. ¿Por qué? Dios te va a sorprender, iglesia, aún con cosas que no le has pedido, siempre y cuando te ocupes de la parte espiritual. Lo que pasa es que la parte espiritual nosotros la tenemos muy por el piso, es la verdad. Iglesia, esto no es un juego, esto es nuestra vida eterna. Así como cuando nos discipulaban, lea la Biblia todos los días, memorice los versículos, haga devocional todos los días. Estos son hábitos que no se pueden perder.
O sea, ¿cómo no nos levantamos a hacer devocional durante toda una semana, pero el domingo sí tenemos peticiones para Dios? No funciona. No funciona, iglesia. Y la asamblea está direccionada de esta manera porque al final todos vamos a pasar al frente y vamos a orar. Y vamos a orar por cosas espirituales. Y usted se acordará, no de mí, se acordará de esta predicación, que si usted hoy opta por pedir cosas espirituales, Dios de usted va a ser una persona como la hizo de Salomón, una persona próspera, una persona que tenía un nombre, una persona que no se preocupaba, una persona que no pudo ni contar el pueblo porque Dios le dio más. Cuando usted revisa, si usted es un buen biblista, el área que Dios le dio en herencia a Salomón, cuando él termina al final de sus días, es más que el área que Dios le había dicho que le iba a dar, porque Dios incluso te va a dar más, pero siempre y cuando te ocupes de la parte espiritual. No sé si usted vaya a tener facilidad para poder escribir ahí con esta exhortación que le estamos dando. No sé si vaya a ser difícil. Vamos a tomar un tiempo, porque tiempo hay, y para las cosas del Señor no hay que correr. Vamos a hacerlo bien. Y si tiene que escribir por delante y por detrás, pues escribe por delante y por detrás. Si necesita otro papel, usted le pide otro papel a Israel que ahí está sentado. Pero hoy vamos a ocuparnos, iglesia, de la parte espiritual. Entonces, si usted sabe que es flojo para orar, dígale al Señor que le ayude a orar. Si usted es flojo para ayunar, dígale a Dios que le ayude a ayunar. Si usted no está lleno del Espíritu, pídale al Señor que lo llene del Espíritu. O sea, pidamos hoy, hermano, cosas espirituales. Yo sé que hay necesidades, la verdad, yo lo sé. Yo sé que hay necesidades, yo lo sé. Pero iglesia, las necesidades suplidas por Dios bíblicamente son la añadidura. Pidan inteligencia, pidan espiritualidad. Yo voy a orar. Incline ahí su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre celestial, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre celestial, por el ejemplo que tú nos das a través de la vida de tu hijo Salomón, el cual tuvo la posibilidad delante de ti de pedir cualquier cosa que él quisiera. Esta es una posibilidad que no es menor, Señor, porque es una posibilidad grande. Y si tú le dijiste a él, pídeme lo que quieras que yo te dé, es porque tú estabas en capacidad de dárselo, y que lo que él te fuera a pedir, tú se lo darías al final. Y es bello, en Señor, encontrarse con una persona que se dedica primero a lo espiritual, entendiendo que si se dedica y se ocupa de lo espiritual, las cosas materiales en ti van a fluir. Bendice, Padre celestial, a cada uno de mis hermanos en este lugar. Ayúdales a clamar primero por la parte espiritual, porque es a través de esa que nos salvamos. La congregación no se salvará a través del dinero que aglutine, que amontone. La congregación se salvará porque entienda espiritualmente tus mandamientos. Hoy es un día para ocuparnos de lo espiritual, Señor. Yo sé que hay peticiones materiales. Algunos queremos un empleo. Algunos queremos un ascenso en nuestro puesto de trabajo. Algunos queremos otro empleo, la verdad. Algunos queremos una casa, un carro, cancelar una deuda. Pero hoy hemos entendido por tu palabra que tú nos vas a sorprender con cosas que ni te vamos a pedir, sino que tú nos vas a sorprender, Padre celestial, a través de encargarnos de la parte espiritual. Ayuda, Padre celestial, a esta tu iglesia, porque es tuya. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, adelante. Escríbale al Señor lo que usted requiere de Él. Póngase de pie y venga, acompáñeme acá al frente.
Salgan de su silla, tranquilo. Hoy podemos el desorden. Venga para acá. Rodeemos aquí la mesa, rodee la mesa, no hay problema. Si no ha llegado, si no ha terminado, no se preocupe, siga escribiendo, pero vaya llegando. Acérquese un poco más, que eso no hay problema. Iglesia, atiéndame acá por un minuto más, mira. Esta mañana fue muy raro el asunto porque yo me vine para la iglesia muy temprano. Y yo me vengo muy temprano los domingos para acá. Pero hoy me vine muy temprano. Extremadamente temprano, creería yo, porque aquí a esa hora que se hace. Entonces me puse a orar. Y parte de lo que Dios me regaló esta mañana es la reflexión que acabamos de hacer. Y Dios me exhortó muy duro y muy fuerte. Porque la verdad nosotros queremos que Dios llegue únicamente a suplirnos lo material que nosotros necesitamos, importándonos más lo material que Él nos pueda dar que el mismo Dios. Yo no sé si me hago entender. O sea, tomar a Dios por lo que Él nos da, no por lo que Él significa. O sea, Dios es quien te salva. Pero muchas veces nosotros en nuestras oraciones estamos pidiéndole cosas a Dios. Y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y le pongo un ejemplo. ¿Cómo se siente usted cuando un amigo o familiar suyo únicamente lo busca para pedirle favores? ¿Usted cómo se siente? La verdad. Usted se siente mal. Usted se siente utilizado. Porque solo te buscan cuando necesitan algo. Entonces, hágame un favor. Entonces, siempre te buscan porque necesitan algo. Si nosotros nos sentimos mal, la palabra del Señor dice que somos imagen y semejanza de Dios. Él también se siente mal. ¿No será que tenemos que empezar a cambiar la mentalidad y empezar a clamar a Dios por su presencia y por lo que Él es? No únicamente por lo que Dios te puede dar, iglesia. Un día los discípulos estaban maravillados de la hermosura del templo. Y el Señor Jesús les dijo: eso no es importante, porque yo en 3 días derribo ese templo. Ya. ¿No será que nosotros, verdad, hemos acudido más a pedirle cosas espirituales a Dios y no hemos pedido lo que Él significa para nosotros? Y yo esta mañana tuve que recapacitar y fue muy duro. La oración de esta mañana fue muy dura, porque yo me encontré también falto en eso, en pedirle a Dios que únicamente me dé las cosas que yo necesito. Señor, dame. Señor, necesitamos esto. Individualmente, como familia y como iglesia. Señor, necesitamos que tú nos suplas, Señor. Pero mira que la oración siempre es pidiendo lo que Dios puede dar, no lo que Dios es. Y ese es el problema del que estamos hablando acá. El problema es que estamos pidiendo lo que Dios da, no lo que Dios es y lo que Dios significa. Hermano, y lo más importante que Dios vino a hacer por nosotros fue salvarnos. Ayer en el devocional Dios decía que el interés de Él es que ninguno se pierda. Esto es salvación, esto es profundidad, en esencia de Dios para todos los mortales. Mi intención es que ninguno perezca, decía el texto bíblico que me correspondió leer ayer. Y nosotros no estamos ocupándonos de la vida espiritual. Al final, al ritmo que vamos, iglesia, si no le colocamos atención y cuidado a esto, vamos a ser personas quizá con mucho dinero, con buenas casas, con buenos carros, pero cómodos en la parte financiera, pero mal en la parte espiritual. Y eso para Dios no es un buen negocio. Para Dios no es un buen negocio que usted y yo tengamos de todo,
pero que no nos levantemos a orar, que no haya lectura de la palabra. ¿Eso para qué sirve? Pues sí, para dejar acomodados a nuestros hijos, pero ¿y la parte espiritual? La herencia que Dios le pidió a la nación de Israel en Deuteronomio 6 es dejarles su ley, dejarles lo espiritual. Iglesia, hay que volver a los rudimentos. Las enseñanzas antiguas son buenas y hay que empezar a clamar. Hay que empezar a clamar por la parte espiritual. Y yo voy a orar por sus peticiones, pero voy a orar también para que así como a Salomón, Dios les dé cosas que ustedes ni estaban pidiendo, ni por su mente pasó. Dios le dijo a Salomón: por cuanto pediste y te ocupaste más de la parte espiritual, te voy a dar cosas que ni me pediste. ¿Y qué son? Lo material. Iglesia, Dios se encarga de tu parte material. Encárguense ustedes de la parte espiritual y Él se encarga de lo material. No es lógico pedir cosas materiales cuando se tiene necesidad de cosas materiales. El mundo puede pensar así, pero la gente que es temerosa de Dios, cuando tiene necesidad física de algo, pide espiritualidad. Y después de que esté bien espiritualmente, Dios hace fluir la parte material. Vamos a orar.